Capítulo 2. Eustaquio Escalona se paseaba nervioso por el corredor de su casa, oteando con inusitada frecuencia el camino que partía en dos su enorme plantación. Hacía una hora que aplanaba el piso con sus inmensos pies, base firme de los 120 kilos de carne y huesos que servían de envoltura a su espíritu complicado y retorcido. Los peones que descansaban en la ramada temblaban de inquietud observando su torvo ceño, en el que vagaba la cólera. «Canalla, 1000 veces canalla», rezongaba torciendo la boca. «Me las pagará el muy farsante y mentiroso. Lo exterminaré como un bicho maligno». La incontrolable excitación del hacendado de la fraternidad la originaba el hecho de que Timoteo Castrillo, juez de paz de Catacaos, le había citado para el viernes próximo, a las 9 de la mañana, en el lindero en litigio. Pero, ¿qué había conseguido entonces su mayordomo? ¿Acaso no había sobornado al juez para que detuviera indefinidamente la inspección ocular solicitada 3 meses antes por José Celestino, como se lo prometió? Finalmente, a mediodía, cuando ya sus piernas se resistían a moverse más, Escalona vio venir a Garrote, haciendo caminar a su caballo lentamente. Entonces corrió hacia el portón de barrotes de Algarrobo y se plantó allí, los brazos en jarras, los ojos afiebrados, la papada temblorosa. El mayordomo se dio cuenta de que su patrón le esperaba y picó espuelas. Pronto estuvo a su lado, la mirada interrogante, el gesto servil. ¿Le pasa algo, don Eustaquio? Todavía me lo preguntas. Eres un bellaco, un canalla, un perro. Baja. Descabalgó Garrote y siguió a Escalona hasta el escritorio, imaginando cómo podría detener su furia. Pero no bien traspuso el umbral, se sintió cogido de la solapa de su chaquetón y sacudido brutalmente. A pesar de su temor, tuvo ánimo para inquirir. ¿Por qué me trata así, señor? Si no le he dado ningún motivo. ¿Que no me has dado ningún motivo? ¿Entonces te parece poco el haberme engañado como a un infeliz, afirmando que lograrías obstaculizar la inspección ocular? Garrote intentó sonreír. ¿Eso lo alarma tanto, señor? ¿Te parece poco? Perdone que le diga que usted no aprecia ni comprende debidamente mis planes. Detuve oportunamente la acción para ganar tiempo, mandándole decir al juez que mejor no se inmiscuyera en los asuntos de la fraternidad, pero después tuve que expresarle personalmente la conveniencia de proceder de acuerdo con la ley, porque la parte contraria habría resuelto valerse de otros medios peligrosos para nosotros. Creí, pues, más cuerdo que Castrillo practicara la inspección ocular, y no el juez de Piura. Pero de todos modos, estoy en la estacada. Has debido comprarte al indio, papeluchero de fiestas, y no fetearlo como lo hiciste delante de tanta gente. Garrote comprendió que Escalona estaba en la razón y recurrió a nuevas promesas. Señor don Eustaquio, no se preocupe. En 3 meses ha tenido tiempo de preparar las cosas. Déjeme a mí este asuntito. El hacendado volvió a la carga. Las explicaciones de Garrote no le convencían. Canalla, 1000 veces canalla. Me vas a hacer mandar a presidio. Haces todo como te da tu real gana, sin consultarme siquiera. Lee la notificación del juez. El viernes eclipsará mi prestigio, mi fama de hombre honrado. Y todo por ti. Me has tendido una celada. Pero no te olvides que si se nos voltea la suerte, primero has de perecer tú, y de mala manera. No me asuste, señor, no me asuste. ¿Para qué esos brinquitos si el piso está parejo? El viernes me llamará usted para decirme, Torcuato, te debo mayor felicidad y riqueza. Escalona se fue calmando. Cuando su mayordomo hablaba con tanta seguridad,
Lógico era que tendría todo preparado para triunfar mediante un golpe maestro. Talento no le faltaba. Lo había puesto de manifiesto en varias oportunidades. Y cinismo tampoco. Con tales armas podría resolver el problema más complicado. Pero, no obstante estas apreciaciones optimistas respecto a las condiciones de su mayordomo, el hacendado tornó a desconfiar. «Tú has debido comprarte a fiestas». «Señor, lo intenté, pero el cholo empezó a urdir mentiras y a faltarme el respeto. Perdí la paciencia y le apliqué varios chicotazos para que aprendiera a guardar consideración a las personas decentes». «Tampoco has actuado bien con el juez». «Señor, Timoteo Castrillo es el individuo más escurridizo que conozco. Uno no sabe nunca con lo que va a salir cuando se le pregunta algo. No dice ni sí ni no. Hace una mezcla diabólica de la afirmación y de la negación que desconcierta. Y para no resultar peleando con él, mejor es tratarlo poco». «Yo te creía más astuto que Castrillo». «Es que en este caso el juez tenía la sartén por el mango y...» «La tiene todavía, no lo puedes negar». «Por eso se hace el importante, quiere sacar mayor ventaja». «¿Y crees que José Celestino tenga ánimo para asistir a la inspección ocular?» «El viejo está muy mal, no sale de su rancho para que no se lo lleve el viento. Dentro de muy poco el diablo cargará con él. Precisamente el teniente gobernador de Lodazales me dijo que se halla más en la otra vida que en esta. Ya se le va la cabeza. Es natural, a su edad». Eustaquio Escalona consultó su reloj. La 1, hora de almorzar. Giró sobre los talones y se encaminó al comedor, mientras Garrote, humillado de nuevo, salía rezongando de aquel maniático, cuyos insultos y vejámenes toleraba por táctica, acariciando un plan de carácter sentimental, imposible de realizar sin las ventajas que le proporcionaba su condición de mayordomo de la fraternidad. La certeza de que se llevaría a cabo al fin la inspección ocular reconfortaba al viejo José Celestino. Ya podía levantarse y tomar el sol a la puerta de su rancho, aunque a veces los vientos fríos lo obligaban a volver a su lecho. Hermelindo Fiestas le insuflaba también ánimo cada vez que iba a verlo, porque el tinterillo se había transformado, y no por miedo a Froilán, que lo suponía a muchas leguas de distancia, o quizás bajo tierra después del desastre sufrido por el cura Chumán, sino por vengarse de Torcuato Garrote, quien públicamente lo había azotado en la chichería de ña Natividad. Esta terrible ofensa, que todavía le escocía las espaldas y el alma, le comunicaba tal ardor para desenmascarar ante la justicia a Escalona y al otro, que no cesaba de emplear todos los recursos de su fantasía para conseguir. En la mañana del miércoles visitó de nuevo a José Celestino para preguntarle si ya contaba con los 2 testigos mayores de 60 años. El viejo le informó que, desde hacía días, había encomendado la búsqueda de ellos a Salvador Chotera, porque la mayoría de sus antiguos vecinos y amigos se hallaba en lodazales por haber vendido sus tierras antes de que se las robaran. Fiestas se inquietó. «Esto es grave, don José Celestino. Ya debía usted contar con la seguridad de que 2 testigos que reúnan los requisitos del caso se presentaran el viernes por la mañana». «Pero es que el cholo marrajo de Chotera tiene la cabeza no sé dónde, y se habrá olvidado quizás de buscarme a Manuel Santos Ancajima y Rosendo Chutuco, que tienen los años que yo y que conocen los linderos de mi chacra como la palma de la mano. Hoy debía haber ido al caserío La Encarna, pero la pobre se encuentra postradita con una punzada en la espalda que no le ha dejado dormir».
Por San José y la Virgen, don José Celestino, si no se presenta usted el viernes con los 2 testigos, estamos reventados. El viejo se lamentó. Si por lo menos estuviera aquí mi Froilán, ¿quién va a ir ahora a buscar esos cholos? A la mente del tinterillo saltó una idea. Yo, señor, yo. Présteme su burrita e iré. Uno de los hijos de la Encarnación ensilló en un momento la bestia, y Fiesta se encaramó en ella como pudo. Luego la taloneó con vigor, y en media hora estuvo en la casa de Chotera, desde cuya puerta llamó a gritos. ¡Don Salvador! ¡Don Salvador! Salió uno de los ayudantes y le dijo que el teniente gobernador se hallaba en la hacienda de don Félix Camacho, persiguiendo a un ladrón. El tinterillo sentóse en una banca y esperó. Un puerco gruñía en el chiquero. Varias gallinas de plumaje dorado recorrían la casa. En el corral, bajo una ramadita de hojas de cocotero, dormía un indio preso, tendido sobre la tierra fangosa, las piernas sujetas por los maderos del cepo. Era una de las tantas víctimas del terrible teniente gobernador. Fiestas sabía, como todas las gentes de la comarca, que Salvador Chotera había resultado la autoridad más rígida e intransigente desde la época de la colonia. Los habitantes de lodazales y de sus alrededores andaban escamados. Les había tocado en suerte una cuña del mismo palo. Los castigos que les imponía, como las multas y retención en el cepo, eran frecuentes. Escasos lodazaleños escapaban a ellos. Y esto no era todo. Las disposiciones más extrañas suscitaban cotidiano enojo en el caserío. Al alba, el cholo mandón montaba en su mula Canela y recorría lodazales y sus aledaños, incursionando a las 10 por las chacras lejanas y hasta por los dominios de don Félix Camacho. Si llegaba a su conocimiento, por ejemplo, que un indio se había embriagado la noche anterior, le castigaba 24 horas en el cepo. Si descubría que otro le era infiel a su mujer, le imponía 2 soles de multa la primera vez, aumentándole la pena progresivamente en las reincidencias. Igual castigo padecía quien dejaba de ir a Catacaos los domingos para oír misa, aunque él se permitiera faltar a menudo como si le resguardara una bula papal. Las faltas de respeto a su autoridad las consideraba Chotera de mayor gravedad, y en estos casos aplicaba o hacía aplicar al delincuente, como él decía, de 3 a 20 azotes. El mismo hacendado de Orejanos, hombre de carácter apacible, no ocultaba su desagrado por las intransigencias y abusos del teniente gobernador. Infortunadamente, estaba invalidado para eliminarlo del cargo debido a su enemistad con el prefecto, quien lo suponía, con sobrada razón, desafecto al gobierno. Hasta lo acusaba de haber protegido a las huestes del cura y de otros guerrilleros que habían ambulado tiempo atrás por el despoblado de Olmos. Constante en su afán de quitarse de encima autoridad tan inapropiada, don Félix Camacho se había validado en repetidas oportunidades de amigos influyentes para lograrlo, pero todos sus esfuerzos resultaron infructuosos. El prefecto, a pesar de conocer los abusos y despropósitos de su subalterno, los toleraba y aprobaba risueñamente, enviándole oficios encomiásticos sobre su labor efectiva comprobada por mi despacho. Esta clase de elogios poco o nada sinceros conmovían a Salvador Chotera, incitándole a acentuar su rigor, sobre todo contra los enemigos del régimen. No hacía mucho que el teniente gobernador había cometido una de sus mayores tropelías. Supo que el ministro de gobierno recomendaba mayor celo a las autoridades
a fin de cegar las cabezas de la hidra revolucionaria y sin autorización alguna se apresuró a detener a 2 empleados de Orejanos, adictos políticamente a Camacho, y conducirlos amarrados a Piura, no sin antes multarlos con 4 chivos, 2 de los cuales balaron ese mismo día en el corral de la prefectura. Los indios refunfuñaban encolerizados. Sabían hasta la saciedad que muchos hacendados de la región manifestaban siempre inclinaciones al abuso, lo cual ya no les alarmaba. Ley de Dios era que los blancos fuesen malos, salvo escasas excepciones como la de don Félix Camacho. Pero que uno de los suyos los tratara con tanta dureza, eso les resultaba intolerable. Hasta opinaban que tal vez Chotera descendía también de algún blanco. ¿Y por qué no podía ser así cuando el abuelo del propietario de Orejanos había dejado tantos hijos con otros apellidos regados por la comarca? No les faltaba razón a los indios de quejarse. El régimen de azotes, cepo y multas, además de vulnerar su calidad de hombres libres, les ponía a menudo en penosas condiciones, con las carnes estropeadas y los huesos doloridos. Lo que más intrigaba a los lodazaleños era el destino que daba Chotera a las multas. Uno se atrevió cierta vez a preguntárselo socarronamente, y la respuesta surgió rápida. ¿No sabes, indio animal, que las empleo en refaccionar la gobernación? ¿O no tienes ojos? Un pueblo como este debe tener una buena gobernación, tan buena como el teniente gobernador. Mas esta explicación no convenció al curioso, ni a los que lo conocieron después por su intermedio, puesto que la casa de la gobernación era la del mismo Chotera. Sin embargo, callaron, sabiendo que un comentario sobre el asunto les costaría 2 soles o un día en el cepo. Lo más inconcebible en la función administrativa y política del teniente gobernador era el prurito de inmiscuirse en la vida privada de todos. Las gentes temblaban cuando detenía su mula a la puerta de sus ranchos, pues no resultaba extraño que le oyeran esta suerte de reproches, amenazas o recomendaciones. Juan Calixto, ¿qué le has dado a tu mujer que se ha vuelto machorra? Todavía no la veo preñada. O, Sebastián, si sigues tirando la plata en la chichería de la Paula, te voy a clavar una multa. O esta otra. Pedro, ya es tiempo de que le busques hombre a tu María. Mándamela a mi chacra para aconsejarla. El buen deseo de aconsejar a las mozas desesperaba a los indios, porque sabían de sobra que Chotera disfrazaba así sus inconfesables propósitos y que sus ejemplos demostrativos en pleno campo eran poco edificantes. Al filo del mediodía regresó el teniente gobernador. Su mula sudaba a chorros. Le seguía el otro ayudante sobre un burro negro, tirando de un cabestro, del cual pendía un indio fuertemente amarrado de los brazos, que tenía la camisa llena de desgarrones y manchas de sangre, y el rostro sudoroso y afligido. «Aquí está, pues, el delincuente», le dijo al ayudante que cuidaba la gobernación. «Pa' que veas que conmigo no se iba a jugar como suponías tú. Salvador Chotera es Salvador Chotera». Y luego, dirigiéndose al preso: «Ahora me la pagarás, indio zamarro. Robamelones, pa' que no te metas otra vez con la autoridad. Estarás 2 días en el cepo. Pagarás 4 soles por la fruta robada y te aguantarás a media ración de camotes y agua. Y date por bien servido». Hermelindo Fiestas salió a la calle, precisamente cuando Chotera desmontaba, y pudo observar la escena, comprobando con un solo ejemplo lo que había oído respecto a los métodos expeditivos empleados por aquella autoridad ruda e inhumana. Disimulando su desagrado, exclamó: «¡Caramba! ¿Qué presa trae usted, señor mío?».
Complacido Chotera de que alguien de Catacaos apreciara de cerca su labor, repuso: Pues ya me ve, amigo Fiestas, luchando por limpiar de ladrones esta zona para que vivan tranquilas las gentes honradas, aunque honradas hay muy pocas por aquí. ¿Y qué ha hecho ese hombre, don Salvador? Un gran delito. Figúrese que tuvo el atrevimiento de entrar a mi chacra y robarme 4 melones. Y no será para aplicarle un buen correctivo. ¿Y qué vientecito le ha empujado usted hasta aquí? ¿Alguna queja para presentar? Nada de eso. Vengo solo a recordarle lo de los 2 testigos que necesita su pariente Lloberaqué. ¿Cómo? ¿Todavía alienta el viejo? Gracias a Dios, sí. El viernes tendrá lugar la inspección ocular y necesitamos a Manuel Santos Ancajima. Ese indio reviejo ya no vive por aquí. Lo largué porque era revesero y me estaba moviendo a la gente. ¿Dónde se le podría encontrar? Se ha ido a Corocotillo. Ah, a Querecotillo. Qué mala suerte. ¿Y Rosendo Chutuco? Ese está en su casa, pero no puede andar bien ni de aquí al río. Tendrían que darle un pie ajeno. Debe ir de cualquier forma, pero ahora necesito otro testigo. ¿A quién me recomienda? Chotera se descubrió. Barrióse luego con el índice el sudor de la frente, donde el sombrero había dejado una línea rojiza, y se puso a pasar lista a los 10 o 12 indios viejos del caserío. Casimiro Huertas, ese no, es como un forastero. Ángel Solipaqué, tampoco, no ha vivido de joven por aquí. El tuerto Gamaniel, el serrano Mauricio, el potroso Toribio Cernaqué, este, tiene la edad de don José Celestino, ya nacido en mi jurisdicción. Hoy lo veré, lo mismo que al otro, y el viernes tendrá usted a los 2 viejos en la chacra de mi pariente. Pero le advierto, don Hermelindo, que don José Celestino la lleva perdida. Al blanco Escalona se le ha ocurrido apropiarse de su chacra y se apropiará de ella. Es como cuando uno se le mete en la cabeza la idea de alzarse contra una palomita tierna, pues se la lleva con plumas y todo, ¿no es cierto? Ya veremos, don Salvador. Todavía le falta pronunciarse a la justicia, aunque... Chotera le interrumpió. Lástima que este asuntito no sea de mi jurisdicción, porque de lo contrario, el blanco salía mal parado. Le aplicaría la ley porque yo soy la ley. Así lo he sabido. Nada de papelillos ni de esas cosas. Cepo, chicotazos y multas. Así todo el mundo anda derechito. ¿No le parece? Por ejemplo, ¿ve usted ese indio piojoso que me ha traído de Orejanos? Pues me robó hace 2 semanas. Ya me lo dijo usted. A la autoridad no se le interrumpe, don Hermelindo, protestó el teniente gobernador. Pues como le decía, me robó hace 2 semanas unos melones. Le seguí el rastro y descubrí que había tirado para la hacienda del Blanco Camacho, que como usted sabe, es enemigo del supremo gobierno y protector de todos los pícaros de mi jurisdicción. Pues lo pasteé hasta que cayó en mis manos vivito y coleando. Por decir algo, Fiestas formuló una pregunta de su oficio. ¿Ha confesado su delito? ¿Qué cosa la suya, don Hermelindo? ¿Y cuándo lo hacen estos pícaros? Tampoco me importa que confiesen su delincuencia. Yo sé cuándo uno es ladrón o cuándo no lo es. Caramba, qué suerte la suya. Posee usted instinto adivinatorio. Así es. Y cuando me falta, consulto con don Saturnino. Si mi pariente Lloberaqué se hubiera visto con él, como se lo aconsejé, a estas horas tendría ya de nuevo su chacra. Pero el viejo no quiso oírme, por eso le pasa lo que le pasa. Cosas de los años. Pero dentre, don Hermelindo, dentre, que aquí quema el sol y necesito también meter en el cepo de pies a manos a este ladrón melonero. Que sea solo de los pies, don Salvador.
pues se le puede quedar en el cepo. A Chotera se le subió la sangre. Se le agradece el consejito, amigo, pero le recomiendo que en el futuro no se meta en los asuntos de mi autoridad. Usted puede torcer la justicia con papelillo, pero no con consejitos. Me permití decírselo porque este cholo parece tísico. ¿No ve que solo es hueso y pellejo? Don Hermelindo, se lo repito, no se meta a proteger el vicio y el delito. Usted está hablando con el teniente gobernador de Lodazales. Yo soy incorruptible y solo dependo del prefecto. Comprendiendo Fiestas que persistir en su propósito de defender al preso significaba perder la ayuda de Chotera para el envío de los testigos, cambió de tema. ¿Cuándo comienzan las obras en el pueblo? Prontito, prontito. Aunque estos cholos piojosos no tienen buena voluntad para soltar la plata y construir nuevas casas de adobe. Pero el Supremo Gobierno nos dará una manita. Así me lo ha hecho saber mi compadre Puertas, diputado por la provincia. Espero solo que me lo escriba para prender juego a todos estos ranchos sucios, llenos de alacranes y murciélagos. ¿Ve usted esta calle de allá? ¿Cuál? Bueno, todavía no hay nada ahí, pero cuando esté con sus casas de 2 pisos, se le bautizará con el nombre de Teniente Gobernador Don Salvador Chotera. El prefecto será el padrino. Pero dentre, don Hermelindo, dentre. Enseguida dispuso el teniente gobernador que pusieran en libertad al preso que se hallaba en el cepo y que lo reemplazaran con el ladrón de los melones. Orden que cumplieron rápidamente los ayudantes, a quienes recomendó luego que notificasen a los 2 ancianos para que el viernes por la mañana se presentaran en la chacra de don José Celestino Lloberaqué, a fin de que reconocieran los viejos linderos, y que tuviesen cuidado de no equivocarse, porque de lo contrario les caería el peso de la ley. De la cocina escapaba un olorcito de fritangas que incitaba la salivación de Fiestas, cuyo estómago gritaba desde hacía rato. Adivinando el hambre que lo devoraba, Salvador Chotera lo invitó a almorzar, y ambos se entregaron a comer febrilmente las zarandajas con arroz, la carne en adobo y los plátanos verdes con cecina, de todo lo cual repitieron, rociándolo con chicha, que nunca faltaba en la gobernación, pues la autoridad imponía a cada expendio como impuesto especial un cántaro de este producto cada vez que lo elaboraban. Durante el largo y opíparo almuerzo, el teniente gobernador abusó de su condición de invitante para esbozar con vivos colores y exageraciones pintorescas sus planes económicos y administrativos. Se sentía con mayores prerrogativas y atribuciones que un jefe de tribu o que un patriarca de la antigüedad. Pretendía hasta renovar las costumbres, regir el destino de cada ciudadano de su jurisdicción, convertir su palabra en ley. Pero lo que más le interesaba era que todo Lodazales volcara su reconocimiento y adhesión al gobierno, como lo hacía su compadre, el diputado Puertas. E igualmente el prefecto, al que veneraba servilmente, colmándole de regalos y prometiéndole unificar el pensamiento político de los habitantes de la comarca, a pesar de que ninguno de ellos se ocupaba de lo que acontecía en el país. A uno de los que más odiaba el teniente gobernador era a Froilán Lloberaqué, no solamente porque había sido víctima de sus brutales golpes en pasados años, sino también por sus ideas políticas. Este maldito Froilán le hace daño a su pobre taita con sus correrías y maldades, le dijo al tinterillo. ¿Cómo quiere usted, don Hermelindo, que los jueces le hagan justicia al viejo, cuando saben que el hijo no es partidario del Supremo Gobierno? La justicia es ciega, don Salvador, le respondió Fiestas, poniendo de nuevo en peligro la inspección ocular. El ciego es usted, se irritó Chotera. Las autoridades pertenecen al Supremo Gobierno, las tropas al Supremo Gobierno,
los jueces lo mismo. Entonces, si les paga el Supremo Gobierno, tienen pues la obligación de defender al Supremo Gobierno. Y el que no lo entiende así es más bruto que un jumento, perdonando la mala palabra. Don Timoteo Castrillo, juez de paz de Catacaos, tiene la obligación de ayudar a los amigos del gobierno. Y don Eustaquio Escalona es amigo del prefecto y del diputado, y por lo tanto del Supremo Gobierno. ¿Me entiende? Sí, don Salvador. Se apresuró a asentir el tinterillo. Usted convence a cualquiera. El día que me aburra Catacaos sentaré mis reales por aquí. Y lo primero que haré será mandarme a construir una casa en la calle Salvador Chotera. Teniente gobernador don Salvador Chotera, dirá usted. Por el pasadizo que desembocaba al corral, Fiestas veía al indio preso. De acuerdo con la orden recibida, los ayudantes le habían sujetado pies y manos en los agujeros del aparato, colocándole en una postura lastimosa, todo él arqueado, con un brazo a más de 1 metro del otro, al igual que las piernas. Por la mueca que se cuajaba en su faz, el tinterillo dedujo que sufría mucho, y compadecido de su estado, preguntó mañosamente a Chotera: ¿cuántas horas tendrá usted en el cepo ese ladrón? ¿Horas? 2 días. Pues al cabo de ellos no sacará del cepo más que un cadáver. Ya le he dicho, don Hermelindo, que no ponga tropiezos a la justicia. Y una vez más me falte usted con sus palabras, le aplicaré la multa correspondiente. Vaya, señor, con la gente que no tiene otra preocupación que meterse en cosas ajenas. Fiestas se calló, y al poco rato se fue. En lo alto de la madrugada, un rayo de luna se deslizó furtivamente por un hueco del tejado, amortajando a José Celestino, cuyo rostro adquirió aspecto de pergamino antiguo. Presa de inquietud, el anciano abrió los ojos. Buena parte de su rancho se hallaba también invadida por ese suave fulgor nacarado. Ya se acerca el día y debo levantarme, pensó. Mejor es estar en el lindero antes que el juez. Y esa vez, sin ningún esfuerzo, retiró el doble poncho de lana que le cubría y empezó a erguirse. Giró lentamente, dejando al aire las canillas flacas, y quedó sentado en actitud meditativa. Luego cayó en la cuenta que el gallo de su corral no cantaba todavía, y dijo irónicamente: ¿qué se habrá olvidado de gritar el maldito? Pero la Encarnación, que no había podido pegar los ojos, sacó al viejo de su confusión mental al oírle hablar. Duerma, taita, que todavía es de madrugada. El gallo lo despertará más tarde. Como sorprendido en falta, José Celestino volvió a tenderse en la barbacoa, pero no durmió. El canto claro y sonoro del ajiseco lo encontró despierto. Incorporóse otra vez y se puso uno de los ponchos que le servían de frazadas. Se calzó enseguida las usutas de cuero de vaca y se fue a la cocina, donde su hija le preparaba ya el café. La primera preocupación empezó a turbarle. Encarna, ¿crees que no se quede dormido don Hermelindo? ¿Qué haríamos sin él? De juro que no, le afirmó la mujer, a pesar de estar segura de lo contrario. Tan informal era Fiestas. Sin embargo, ambos se equivocaron. La llama del rencor mantenía alerta al papeluchero. A las 6, cuando ya el sol, como una gigantesca moneda cobreña, afilaba su canto en los cerros lejanos, apareció en una mula de largas orejas, de aquellas nacidas del cruzamiento de caballo y burra. La había alquilado en 2 soles a un indio de las afueras de Catacaos. Al viejo le volvió el alma al cuerpo,
pues la ausencia del tinterillo lo había tenido inquieto. «Bendito sea Dios», exclamó al verle. «Lo he esperado tan temprano». «¿Y por qué desde temprano?». La Encarnación terció. «Mi taita creía que usted no iba a venir. ¿Cómo es tan dormilón?». A veces. ¿Y dónde están los testigos?». José Celestino los había olvidado, creyendo que su salvación dependía únicamente de su defensor. Preocupado, dijo: «Pues esos indios no han venido todavía. Ramoncito», volvióse a uno de sus nietos, «aguaita si llegan». «¿Quién es, abuelo?». «¿Quiénes va a ser, pues? Los testigos». El muchacho no quiso preguntar más y salió del rancho sin saber a quiénes se refería su abuelo. Ya con el sol, en pleno viaje a las alturas, se desovillaron los perros en la cocina y escaparon del rancho, ladrando a dúo. Ramoncito gritó desde la talanquera del corral: «¡Ahí vienen los cristianos!». «Ellos han de ser», se alegró la Encarnación. Con la boca llena de camotes, Hermelindo Fiestas se plantó en la puerta y distinguió a los viejos. Daban la impresión de dormir sobre sus burros. Son ellos», exclamó la mujer, entreabriendo las elásticas varas de pájaro bobo de la quincha. Un toque de alegría bruñó las facciones de José Celestino. Había reconocido a sus coetáneos. «Si son el potroso Toribio Cernaqué y Rosendo Chutuco, qué re viejos están». Subieron la loma los dos ancianos y se apearon frente a la puerta del rancho. «Meternos en estos trajines», dijo Cernaqué, «si ya no servimos para nada». Chutuco coincidió con la opinión. «Tiene razón, hombre, y si no es por el maldito Chotera no me tiro hasta acá. Mis huesos ya no dan de sí». Al oírlos, José Celestino les regañó: «No se quejen, vejestorios, que de lodazales acá hay un pasito, y los que han andado son los piajenos». Mientras tomaba el desayuno, Hermelindo Fiestas practicó un disimulado examen de las facultades mentales de los testigos, obteniendo en conclusión que si bien adolecían de algunas fallas, recordaban en cambio los linderos de la chacra de Lloberaqué con toda exactitud. Esto les satisfizo. Con tales documentos vivientes podrían confundir a la parte contraria. Cernaqué y Chutuco rumiaron como cabras la carne con yucas y camotes que les ofreció la Encarnación, y libres ya del fastidioso interrogatorio de Fiestas, comentaron, con un dejo de sutil ironía, las nuevas disposiciones e intemperancias del teniente gobernador, calificándolo de cholo ventiau, lo que para ellos significaba pretencioso y medio loco. El potroso Toribio Cernaqué agregó a una apreciación de su compañero: «Si sigue fregando tanto, va a acabar con medio pueblo. Esta mañana me dijeron que anoche se le puso maluco el cholo que tenía en el cepo. Empezó el pobre a vomitar sangre. Claro, con los látigos que debe haberle propinado para cobrárselo de los melones». Pasadas las 8, los viejos y Hermelindo Fiestas se encaminaron al escenario de la inspección ocular. Convenía esperar allá a la parte contraria. La mañana tenía frescura y diafanidad invernal. El sol apenas quemaba. Entre la verdolaga reptaban las iguanas. El balsámico olor de las flores silvestres y de la valeriana alborotaban los recuerdos de los tres ancianos. «¿Te acuerdas, potroso,
¿De la vez que te encontramos por aquí con la burrita?, preguntó maliciosamente Chutuco a aquel. Calla, hombre, no bromelles. Esos fueron falsos testimonios. Si en ese tiempo no me faltaban chinas buenas mozas. Pregúntaselo a José Celestino. Así era, afirmó el aludido por complacer a su amigo, aunque en realidad hubiera querido comentar extensamente aquel episodio acaecido 14 o más lustros atrás. Si cada vez que venía por aquí dejaba alguna con antojos y manchas en la cara, le decían el mojino. ¿Y por qué?, inquirió Fiestas. Porque así le llamaban a un burro hechor, bien algarrobado y bravo como él solo, repuso Chutuco. Nadie lo ha podido contener cuando veía una yegua. A las burras ni caso les hacía. Recuerdo que una tarde puso en apuros a doña Paula Ruiz. ¿Se acuerdan de ella? Iba montada la pobre en una potranca cuando sintió que el mojino rebuznaba a sus espaldas y la quería morder. Del susto se cayó patas para arriba y nosotros nos reímos y aprovechamos para verle todo lo bueno. Qué cosas las de esos tiempos, ¿no es cierto? José Celestino, que cuanto más avanzaba hacia el lindero perdía interés por esas lejanas evocaciones, manifestó a los otros que ya habían llegado. El cerco trasladado por Garrote les quedaba como a cuadra y media atrás. Lo que pisaban era el límite legítimo de su propiedad, antes de la apropiación ilícita. Claro que este es el lindero de tu chacra, afirmó Cernaqué. Ahí está el mango que nos trepamos para tumbar frutas, y allá el algarrobo viejo, en donde encontramos un macanche con tamaña cabeza y lo matamos a palos. El cielo mostraba una limpidez maravillosa. Ni una sola nube alteraba su coloración azulada. En el fondo, hacia el río, la arboleda verdinegra ocultaba la vega que José Celestino había ansiado siempre ver cubierta de plantas de maíz y zarandaja. Un tropel de cabalgaduras cortó las evocaciones y comentarios de los viejos. Por las malezas de la parte norte de la fraternidad venían Escalona, su mayordomo, el juez y el escribano. Le seguían dos peones armados con sendas carabinas. Innecesario alarde de fuerza al cual se había opuesto Garrote por sentirse capaz de aplastar cualquier rebeldía de los 3 indios inválidos y del endeble Tinterillo. Escalona parecía un gigante sobre la bestia, que gemía bajo el peso de sus 120 kilos. Leve sonrisa jugueteaba en sus labios, disimulando la preocupación que le inquietaba. Entre sus hinchados párpados se escondían sus ojos de tití, pequeños y escrutadores. Desbordado sobre el borrén, su abdomen gelatinoso y global temblaba, imprimiendo estremecimientos al revólver que le colgaba del cincho. A su lado, Torcuato Garrote exhibía cierto aire de superioridad, como si contase ya con el éxito. Más atrás, el juez cuchicheaba con el escribano, evitando alternar con el hacendado para mantener incólume su imparcialidad ante los otros. Del humilde grupo salió la voz firme de Fiestas. Señor juez de paz, que exponga su queja el mismo José Celestino, ¿yo verá qué? Le interrumpió el magistrado, mestizo de rostro pálido, lampiño e inexpresivo. Tenía dormidos los ojos como los de las cabras hambrientas. Pañuelo blanco le rodeaba el cuello y polainas holgadas de cuero amarillo las piernas. El caballo rabicortón que montaba insistía en olisquear el anca de la yegua del escribano. El Tinterillo rebatió. Ya expuso mi defendido su queja en el escrito que presentó a usted. Bueno, entonces se trata de establecer el lindero de la fraternidad con la chacra del señor Lloberaqué, ¿no es eso? Así es.
¿Y qué alega? Que su propiedad... No, deje mejor que hable don José Celestino. El anciano, que tenía toda su atención en Ristre, expresó: Oiga, su señoría, mi chacra ha sido siempre desde ese cerrito. Señaló hacia el oriente. Hasta el río. Esta es la verdadera línea por el lado sur. Vea, por aquí pasaba mi cerco. No observa los restos de los palos y ramas. Entonces, muy clarito, su señoría, que don Escalona hizo empujar el cerco hasta ahí la primera vez, apoderándose de 40 varas, y después hasta allá, donde está ahora. El juez se dirigió al hacendado. ¿Y qué dice usted de todo esto, señor? Que este indio es un embustero, o que la cabeza ya le está fallando. Ni más ni menos, asintió Garrote. Yo verá que miente, merece la cárcel. El juez le atajó. Modere su lenguaje, señor Garrote. No se trata de querellarse aquí de ese modo. Limítese a hablar cuando se le pida. Es que yo... Calla, hombre, le mandó el hacendado, todo nervioso y confundido. El juez de paz pontificó. En realidad por aquí parece que pasaba un cerco. Las huellas son visibles. ¿No le parece, don Eustaquio? Desconcertado por la pregunta que encerraba una dosis de malicia, Escalona divagó buen rato sin poder explicar razonablemente el caso. Esta circunstancia, por demás sospechosa, acentuó la desconfianza del juez, quien, recorriendo de nuevo con la mirada los restos de materiales del desaparecido vallado, insistió implacable. No hay duda, por aquí debe haber pasado una línea demarcatoria o algo parecido. Tal vez, concedió Escalona, pero hará de ello muchos años, muchos. Seguramente mi mayordomo anterior, que tenía desmedida ambición por la planta, subarrendó a alguien que construyó aquí un cerco, porque todo el mundo sabe de sobra que mi fundo va hasta allá, o sea, hasta el lindero que ve usted. No puede haber duda de eso, ¿verdad, Torcuato? Eso es indiscutible, y si el señor juez pone en duda la afirmación del señor Escalona, pronto estoy a convencerlo con otras pruebas irrefutables. Preséntelas, pues. Ante todo, sírvase, señor juez, preguntar al quejoso a qué dedicaba la faja de terreno que alega infundadamente ser suya. Fiestas protestó. Infundadamente no. Infundadamente, repito, y lo hace con descaro, atendiendo quizás el consejo de un papeluchero de mala fe, o porque su cabeza ya no marcha bien, como lo acaba de decir el señor Escalona. Señor juez, no permito que un individuo de la catadura moral de Torcuato Garrote me insulte, e insulte a mi cliente. Tiene usted razón. El señor Garrote debe permanecer en silencio, como se lo he pedido. Escalona se inquietó. Si no hablaba su subalterno, la inspección ocular podría contribuir a desenmascararlo y hundirlo, ya que él no sabía qué alegar. Los malditos hombres dedicados a la indispensable expansión habían actuado mal, dejando inconfundibles huellas probatorias del latrocinio. Nervioso, pidió al juez. Oiga, don Timoteo, como yo tengo siempre muchas cosas importantes de qué ocuparme, el que conoce bien todos estos asuntos de la fraternidad es mi mayordomo. Él pues le explicará lo que requiere saber. Garrote cantó triunfo. Era lo que ansiaba para desarrollar su plan. Había resultado, a la postre, el hombre necesario. Apoyándose en los estribos, irguió el cuerpo para decir al juez: Señor, las apariencias engañan. Y paseó la mirada por los presentes para consultar el efecto de sus palabras.
Realmente aparecen aquí indicios sospechosos de haber existido un cerco. Es posible que en lejanos tiempos haya habido uno, como dijo el señor Escalona. ¿Quién puede internarse en el laberinto de los tiempos pretéritos? Sin embargo, pero estas huellas son recientes, le interrumpió Fiestas. De aquí se ha removido hace poco la línea divisoria. ¿Por qué supone lo contrario? ¿Porque conviene a los intereses de su patrón? No deseo detenerme a contradecirle cuando todavía el señor juez no ha inspeccionado más que un trozo de terreno. En la parte vecina al río encontrará la prueba palpable de que esta faja de terreno, que se calcula en cuadra y media por la orilla y varias a fondo, ha pertenecido siempre a la fraternidad. Escalona se quedó helado. No había supuesto que su mayordomo llegara a tal grado de cinismo. ¿Con qué clase de prueba contaba para convencer al juez? ¿No estaría preparándole una mala jugarreta a él mismo para vengarse de los agravios de que lo había hecho víctima durante varios años? Esta suposición y otras parecidas revoloteaban en su mente, mientras contemplaba a Garrote, aplomado en la montura, triunfante e impávido. Los jinetes partieron hacia el río. Los tres viejos y Hermelindo Fiestas le siguieron. En el corto trayecto, los dos testigos se entretuvieron convirtiendo en blanco de sus burlas a Torcuato Garrote, cuyo talante altanero les divertía. Jesús, cómo es de ardiloso el boquiche. Sí, hombre, es ardiloso como el solo. ¿Y qué pruebas tendrá para hacer ver blanco lo que es negro? Nada, nada, intervino el tinterillo, aunque le desazonaba una duda. Todas sus artimañas serán destruidas por ustedes cuando le señalen al juez los linderos que conocieron de niños. Entretanto, José Celestino avanzaba como un sonámbulo. Ya solo tenía confianza en Dios y en los santos. Tanto les había implorado. Seguramente ellos le resolverían al fin su hondo problema. No podrían desampararlo en esas tristes circunstancias, y menos San José, que siempre le había favorecido con milagros, cuidando sus cosechas y mandándole lluvias benéficas. Ni escuchaba siquiera la conversación de sus amigos. ¿Para qué? Pero cuando más ensimismado estaba, sintió que Chutuco le tiraba del poncho, a la vez que le preguntaba: José Celestino, ¿cómo no nos habías dicho que sembrabas algodón al parejo de los blancos? Vaya, señor, por eso te han quitado la tierra. Lloberaqué reaccionó. No bromees, hombre, que todavía no me ha dado por esas locuras. ¿Locuras? Se sorprendió Toribio Cernaqué. ¿Y lo que se ve al frente? José Celestino alzó la vista y creyó soñar. Visiones parecidas le habían asaltado durante su larga dolencia. Pero esta vez no era posible que soñara. Allí estaban sus amigos, los reconocía, los oía. Tampoco podía ser alucinación lo que contemplaba. Era un paisaje real, su propia tierra cultivada con algodón. Sí, con algodón. Pero ¿cómo había sucedido ello? ¿Tanto tiempo estuvo en el hecho que ocurrieron cosas extrañas en su chacra? ¿Quién demonios había sembrado algodón allí? Porque esa era su tierra. Negarlo significaba darle la razón a la parte contraria. Angustiado y sudoroso, se volvió a Fiestas. Don Hermelindo, por Dios, dígame que lo que veo es ilusión, que lo que está aquí, en mi propia chacra, no es algodón. Dígame que todavía estoy maluco, que necesito curarme. Tan sorprendido como José Celestino, el tinterillo repuso: No me explico lo que pasa. Este terreno está sembrado de algodón. ¿Cómo dudarlo? ¿No se habrá equivocado usted? El viejo perdió la paciencia. Usted también, señor.
Pregúntele a esto si digo o no la verdad. En ese instante, un caballo bufó ante el grupo. Era el del juez. Este se había acercado para interrogar a José Celestino. Dígame, Lloberaqué, ¿asegura usted que estas tierras son suyas? Sí, su señoría, son mías, mías, mías. Habrá que probarlo con los títulos. ¿Los ha traído? No, su señoría, porque nunca los tuve. En los tiempos en que poseyeron estas tierras los abuelos de mis abuelos, no había papeles. Y yo en verdad no creía que se necesitasen, pues... Hermelindo Fiestas intervino. Pero a falta de títulos, el código contempla el testimonio de 2 testigos de más de 60 años. Y aquí están Toribio Cernaqué y Rosendo Chutuco, que nacieron por aquí y que conocen estos lugares como la palma de su mano. Así es, contestaron a dúo los 2 viejos. El juez se volvió hacia ellos. ¿Cuáles eran los linderos de la propiedad de don José Celestino Lloberaqué? Uno tras otro, a veces al unísono, los 2 testigos hablaron sin cesar, señalando con exactitud los límites de aquella chacra. Sus explicaciones tenían un soplo de sinceridad, de buena fe. El juez sabía que sus palabras eran un documento de honradez, mantenido a través de los años en el recuerdo. Sin embargo, los hechos lo inclinaban a dudar. José Celestino había asegurado que en esa faja de tierra no existía ningún sembrío, y según lo que aparecía ante sus ojos, era lo contrario. El algodón se desarrollaba por todos lados, exuberante y limpio de plagas. Intrigado por tan extraño caso, volvió los ojos al escribano, el cual se limitó a alzar los hombros, pues tampoco se explicaba el enigma. El más sorprendido de todos era Escalona. En la última inspección que realizara a las nuevas tierras conquistadas, no había visto una sola planta de algodón. «Diabluras de mi mayordomo», pensó. «Esta es la sorpresa que me tenía reservada. Es un genio, lo premiaré, estoy salvado. Y yo que le reprochaba injustamente su acción». Y quiso estallar en carcajadas como cuando supo lo de la perrita, pero Garrote le sopló por lo bajo. «Señor, no manifieste sorpresa. Su cara lo puede delatar». Henchido de seriedad, el juez continuó. «Dígame, don José Celestino, ¿no afirmó usted en su escrito que no había sembrado nada aquí?» «Lo dije, porque así era». «Y entonces, ¿cómo es que aparece en esta tierra que manifiesta usted ser suya algodón de más de 3 meses, igual al que se desarrolla ya? Explíqueme el fenómeno». Impotente para defenderse, el viejo recurrió de nuevo a Fiestas. Estaba anonadado. Creía ser víctima de un diabólico hechizo, de un sueño raro, de una broma cruel. Pero el tinterillo tampoco podía explicarse lo sucedido. Vacilaba en atribuirlo a estratagema de Garrote o a decrepitud de su cliente, optando finalmente por callar, lo cual dio ánimo a Escalona para pretender abreviar una escena que, a pesar de todo, le mortificaba. «Bueno, señor juez, ya ha comprobado usted la falsedad de las acusaciones de este hombre, que me tildó de ladrón, siendo él mismo el ladrón. ¿No es gracioso esto?» José Celestino sacó fuerzas para encresparse. «Señor juez, su señoría oyó lo que dijeron estos testigos. Mi chacra es desde...» Garrote no lo dejó terminar. «No sea necio ni pretenda convertir un burro en caballo. Usted ha querido sorprender la buena fe del señor juez, presentando 2 testigos falsos». «Eso no es cierto», protestó airadamente el tinterillo. «Eso no.
Estos ancianos son respetables, usted mismo lo sabe. Entonces estarán chochos, pues han querido hacer creer que una parte de la fraternidad, dedicada como el resto del fondo al algodón, es de don José Celestino Lloberaqué. Antes de dar por terminada la inspección ocular, el juez quiso presentarse como un magistrado imparcial. Dígame, don José Celestino, ¿por qué alega que estas tierras son suyas? Porque son mías. Ese no es un argumento. ¿Y los testigos? Inquirió Fiestas por defender en alguna forma al anciano. ¿No da usted importancia a su testimonio? En realidad, han traído algo de luz al asunto. Pero mi señor, ¿cómo puede usted destruir la prueba evidente de que las plantas de algodón fueron sembradas hace 3 meses cuando don José Celestino aseguraba que esta tierra era virgen? El tinterillo acudió al anciano. ¿Qué responde a esto? Que en verdad, hasta ayer no había aquí una sola planta de algodón, porque me lo hubieran avisado mis nietos. Garrote usó la ironía. Tenga usted por seguro que si sus nietos hubieran descubierto este sembrío en su propia chacra, se lo habrían avisado. ¿Por qué iban a informarlo de los plantíos de la fraternidad? Esta vez Escalona rió. No lo pudo evitar. El revólver tembló con las contracciones de su vientre. La papada se le infló como la de los sapos cuando se tragan un saltamontes. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosas las que le pasan a uno! ¡Ja, ja, ja! Me apena mucho, señor juez, que se le haya hecho madrugar y gastarse las nalgas para semejante diligencia. ¡Ja, ja! Querer un viejo loco apoderarse de una parte de la fraternidad. ¡Qué cosas las que le pasan a uno! Creo que ya debemos irnos. Aquí no hay más que hacer. El juez volvió grupas y los otros jinetes le siguieron. Los 3 viejos y el tinterillo se quedaron inmóviles, viéndolos alejarse. Todavía oyeron el croar campanudo y burlón de Escalona.